Es común que en nuestro día laboral nos encontremos con momentos difíciles, que surjan momentos de frustración y que haya tareas que pues nos hacen sentir cansados, automatizados y que realmente no se ajusten a nuestros sueños ni a nuestras expectativas. A veces es normal sentirnos que nuestras habilidades y todas esas vocaciones que nosotros tenemos se vean desperdiciadas en el trabajo y que verdaderamente no reflejen lo que llevamos en el corazón, que no reflejen lo que tenemos que compartir o que verdaderamente no se ajuste a esa expectativa que tanto había esperado. Y es aquí donde entra la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Hola, yo soy Baruch Chapa y el día de hoy vamos a hablar a cómo sobrevivir en tu trabajo, cómo saber llevar ese cansancio que yo sé que tantas de las veces te has sentido esa obstrucción y sobre todo sé que has sentido feo en tu trabajo y te has sentido con esa capacidad de no poder avanzar. Si tú sientes que el cansancio está afectando otras áreas de tu vida, te sientes cansado emocionalmente de la rutina que hay en tu trabajo y sobre todo no sientes el apoyo de tus compañeros en tu lugar de trabajo cuando estás agotado, quédate, que este video es para ti. En el trabajo es común sentirnos cansados, la verdad es que sí, porque llevamos pues horas laborales y sobre todo a veces transportamos esas horas laborales, las transportamos más allá a nuestra vida y sobre todo las llevamos a entender ciertas partes y complicaciones que en nuestra vida nos están afectando estas partes laborales. Entonces, realmente yo sé que tú has pasado ese momento de agobio y sobre todo ese agotamiento que tanto se filtra en tu área personal, que es tu vida, en tus relaciones como persona, en tu ánimo e incluso hasta en vivir tu fe. Cuando el trabajo nos agota emocionalmente y sentimos que no tenemos el apoyo y sobre todo vemos ese cansancio que siempre tenemos y que obviamente se vuelve cada vez más difícil de sobrellevar, yo sé que es un momento en el que tú no sabes cómo sobrellevar la situación, porque en tu trabajo te están obligando a quedarte turnos extra, porque a lo mejor en tu trabajo te sientes desmotivado, porque a lo mejor no hay una motivación extra y al final a lo mejor puede ser que estés en un área muy conflictiva como en la que yo estaba en mi trabajo. Es completamente válido sentirnos de esa manera, agotados, cansados y sobre todo sentir ese desánimo. Voy a citar a Juan Pablo II en lo que él decía. Decía Juan Pablo II, nos recuerda el trabajo, aunque a veces es difícil, es una forma de colaborar con Dios en la creación. Pero nunca debería hacernos olvidar nuestra dignidad ni destruir nuestra paz. Es naturalmente sentirse cansado, pero es importante recordar que nuestra vida y nuestra misión son mucho más grandes que cualquier trabajo. Nuestro valor no se mide por cuánto hacemos o producimos. En realidad, somos valiosos porque Dios nos ama incondicionalmente. Al final, ¿qué nos cita Juan Pablo II? Que todos estamos en un trabajo, en una vida, sí, porque se necesita un trabajo, obviamente, para poder sobrellevar una familia. ¿Por qué? Porque trabajas para que te den dinero y el dinero que compra, el sustento necesario para poder vivir, dejándonos a un lado de celulares, computadoras, tablets, productos de maquillaje, productos de belleza, productos de nuestra ropa. Dejándonos a un lado eso, nos da lo esencial que necesitamos para vivir, que es comprar alimentos, poder mantenernos en nuestra salud, pagar consultas médicas con el nutriólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente necesitamos un trabajo, pero un trabajo en donde tampoco nos sintamos denigrados y sobre todo estemos perdiendo la dignidad y la paz que el mismo Dios nos está dando. ¿Por qué nos vamos a privar de algo que Dios nos ha regalado? Y si Dios no nos lo ha quitado es porque verdaderamente somos valiosos. Y si estamos en un trabajo teniendo ese tipo de de conflictos, ¿qué es lo que va a suceder en nuestra vida a día? Simplemente nos vamos a terminar cansando y agotando. Al final Jesús nos da unas palabras muy hermosas, que es una de las bienaventuranzas, ¿no? Ese es el consejo número uno que te voy a dar que sigas. Escucha a Jesús cuando te sientas abrumado, cansado, cuando te sientas completamente agobiado, porque Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré el descanso. Mateo 11:28.
Esa es una cita bíblica tan maravillosa en las bienaventuranzas. Jesús nos dice, yo les daré el descanso. Algo que a mí me funcionaba mucho cuando yo me sentía muy agotado y muy agobiado en mi trabajo era tener misiones, porque cuando yo salía hacia un cielo abierto, cuando salía hacia una peregrinación, cuando salía hacia algún encuentro, hacia algún evento, a mí me ayudaba muchísimo este tipo de cosas, porque al final era una pausa que yo me estaba dando en mi trabajo para recargar mi espíritu y recordar que no estaba solo, porque veía amigos, veía a Jesús en los eventos. Obviamente estaba ese momento de apoyo en donde me apoyaba en quienes me rodeaban, que eran mis amigos en fuera del trabajo, y también obviamente buscaba esa parte, ¿verdad? De rodearme con Jesús, de recordar que Jesús siempre está a mi lado, que está dispuesto a sostenerme, que está dispuesto a dar la vida por mí y que no únicamente se basa en sustituir, ¿verdad? Un trabajo por otro, porque al final puede ser que salgamos de un trabajo que nosotros creíamos que estaba mal y entremos a uno que esté cada vez peor. Entonces, eso es lo que yo les puedo recomendar, punto uno, ¿no? Saber cómo recargar nuestro espíritu, apoyarnos de quienes verdaderamente nos rodean, tomarnos de la mano de Jesús y sobre todo, poder entender que nunca estamos solos, que Jesús también está dispuesto a sostenernos y que Jesús nos va a dar la manera de encontrar esa paz y esa tranquilidad en el trabajo. El segundo punto que te voy a dar y que lo englobo en este punto número uno es pedirle a Dios en una oración súper mega sencilla. Pídele a Dios esa fortaleza, esa paz que solo Él te puede dar. Solo Dios te puede dar esa paz que tanto necesitas. Pídele a Él. Confía en Dios, en sus planes tan maravillosos y tan amorosos. Porque al final yo sé que nos cuesta mucho trabajo confiar porque a veces queremos lo que nosotros vemos para bien. Digo, vemos para bien porque Dios siempre va a ver bien por nosotros. Entonces, el plan maravilloso que Dios nos esté presentando o nos esté dando es lo que es bien. Y lo que nosotros creemos bien no nos va a ayudar en absolutamente nada. Entonces, sí te invito a que le pidas a Dios, obviamente, en ese momento de dificultad laboral, en ese momento en donde tú te sientes desvalorado, pídele el valor para seguir adelante. Pídele la humildad para tú poderle pedir ayuda a alguien. Pídele la sabiduría para poder encontrar ese descanso en él. Porque al final es algo que a mí me dolía mucho en mi trabajo, no saber sobrellevar las cosas. Y por eso terminó explotándome la bomba y pues hoy les cuento esto, ¿no? Renuncié a mi trabajo y me sentía perdido, me sentía cansado, me sentía agobiado, como se los empecé a decir en un principio. En un principio de este video les empecé a decir, mis habilidades, mi vocación estaba siendo desperdiciada porque yo no quería estar ahí, porque yo sabía que estaba desperdiciando mis momentos. ¿Y qué fue lo que pasó? Terminé explotando. Pero ahora quiero entrar en esta pequeña y breve reflexión. Es que en estos momentos, cuando comenzamos a sentir todo esto, que yo me di cuenta muy tarde, ya cuando había hecho mi renuncia, cuando ya había dicho ya me voy, yo me di cuenta muy tarde, porque al final hay que recordar a Jesús. Pero Jesús nos lleva, ¿no? A todo. Jesús nos lleva a todo, entonces bendito Jesús que nos da. Jesús, sabiendo que era hijo de Dios, sabiendo que él tenía todo, trabajó como carpintero durante muchos años, sabiendo que él era el hijo de Dios, que era el Mesías, que su vocación no estaba preparada para ser un carpintero, pero él asumió ese rol reconociendo, pues no toda su fama, reconociendo esa autoridad que él tenía, sí, sí la reconocía, pero al final él eligió trabajar de esa ocupación humilde. Decidió estar en el taller de su padre José, que sabía que la misión de él era mucho mayor a estar siendo carpintero, a estar haciendo cualquier obra de madera, cualquier cosa en ese taller. Él sabía que él tenía mucho más alcance, mucho más poder, mucha más autoridad y aún así él aceptó con amor y dedicación ese trabajo de cada día,
sirviendo con paciencia y simpatía a las personas que contrataban su servicio, sirviendo ese amor, aceptando esa carga en ese trabajo, porque la carpintería no era un trabajo fácil y él tuvo que ser carpintero durante 30 años para poder sobrevivir. Después ya cuando él empieza su ministerio público, que es después del bautizo, pues ¿qué es lo que pasa? Comienza ya a predicar. Pero durante 30 años él se dedicó a ser carpintero, a trabajar con simpatía, a moverse con amor. Esta vida de Jesús nos enseña también que en nuestro trabajo, por más que tengamos una posición, un título, y si no lo realizamos con amor, si no le encontramos ese sentido a la disposición de cómo poderlo realizar, pues cada esfuerzo, por pequeño o difícil que sea, si nosotros se lo ofreciéramos a Dios, tendría el sentido de estar trabajando en un taller de carpintería como Jesús lo hizo. La carpintería no era el llamado final para Jesús, pero a través de ella nos deja la humildad, la sencillez y la entrega. A veces no vamos a comprender bien el propósito de nuestras vidas actuales. No vamos a poder vivir, ni sobre todo vamos a saber cómo es que Jesús demostraba ese espíritu para poder sentirnos alientados a seguir caminando. Tal vez el trabajo en el que estamos sea un trabajo temporal. Tal vez sea un paso en nuestro camino hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque sí, Dios tiene preparado algo muchísimo mejor para nosotros, algo que sea grande para servir en nuestra vocación y en nuestras habilidades. Entonces, tal vez ahorita tú te sientes en ese conflicto. Tal vez sea esta la oportunidad para que tú puedas servir y aprender a amar a los demás, así como Jesús amaba a los demás. Recordemos que también tenemos una dignidad verdadera. En cualquier trabajo está el amor si nosotros lo ponemos. Y cualquiera que sea nuestra capacidad, nuestro don, nuestra vocación, si lo ofrecemos como un acto de fe, créanme que verdaderamente vamos a entender. No tanto con nuestro amigo que está a un lado, nuestro vecino que está del otro lado, nuestro amigo que está enfrente, no tanto ese compañero que está atrás de nosotros, que están sentados en diferentes escritorios. Si nosotros los vemos con un ojo de amor, si nosotros los sentimos y los comprendemos, creo que ese sería el sentido de la empatía y del amor al que Jesús se refería. Porque no nos habla si Jesús tenía trabajadores en el taller de su padre. Y si fuera así, ¿cómo tenía que tratarlos Jesús a pesar de que hubieran hecho algún error? Porque se desperdiciaba madera, ellos trabajaban con madera. Ahora bien, si tú trabajas en una oficina y se desperdician papeles, no pasa nada. Vuelves a imprimir el papel y se solucionó el problema. Cuando yo siempre he dicho es que los doctores sí tienen un trabajo muy difícil, porque ellos están trabajando con vidas humanas, no están trabajando con un papel. Así tiene que ser el sentido de nuestra vida. Encontrar desde lo más mínimo para poder ahí hacerlo extraordinario. Decía Juan Pablo II, esta es la forma de colaborar con Dios en su creación, trabajando, porque por mucha de la gente que trabaja, el mundo sigue girando. Y más allá de que siga girando base a lo natural que ya lo conocemos, sigue girando por la creación de productos, por la creación de exportaciones, por los momentos en los que sabemos que aún así sigue la fe estando. Entonces en este video yo lo que te quiero dar a reflexionar es, si tú sientes que estás perdiendo tu dignidad, regresa con Dios. Pídele a Dios, dile a Dios, ayúdame y dame la fuerza y la paz que solo tú me puedes dar. Porque sin Dios no tenemos absolutamente nada. Sin Él, nada somos. Pasen una muy bendecida tarde, noche, mañana, cuando estén viendo este video. Solamente les quiero invitar a que no se dejen vencer por el mal. Y que todas esas cargas que ustedes tengan en su trabajo, las mantengan siempre en su trabajo. Y que no les afecte en su ámbito personal y tampoco en su ámbito en cuestiones de fe. La fe debe de ser lo último que se pierde,
pero a veces por nuestras cuestiones laborales la perdemos muy, pero muy rápido. Yo soy Baruch Chapa, espero y esta pequeña reflexión te ayude. A mí me ayudó a profundizar un poco mejor sobre qué era lo que yo estaba haciendo en mi trabajo y más allá de que Jesús estuvo siendo carpintero durante 30 años. Bendiciones para todos y sigamos orando para seguir avanzando en esta comunidad.